Buenos días, hoy es lunes 15 de abril del año 2024. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando y dando la bienvenida al doctor Simón Zavala Guzmán, constitucionalista y analista político. Doctor Zavala, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Nos gustaría conocer su punto de vista, su lectura, su comentario sobre los últimos y lamentables acontecimientos políticos en el país. El tema de la Embajada de México en el Ecuador, este impasse diplomático, las declaraciones del prófugo de la justicia desde Bélgica, que incitando a que México invada Ecuador, en fin, un auténtico traidor a la patria. Pero doctor Zavala, ¿cuál es su lectura? Muchas gracias, licenciado Cedillo, por esta invitación. Los saludo a usted y a la audiencia de este importantísimo medio de comunicación colectiva. En primer lugar, yo creo que hay que tomar en cuenta una situación que dentro de la normatividad del derecho internacional se considera como abuso del derecho. El abuso del derecho significa que alguien que tiene la facultad de en un momento determinado decidir jurídicamente sobre algo, se excede en su interpretación y en su aplicación, involuntariamente o voluntariamente. Generalmente se puede decir que es voluntariamente, porque quien lo hace tiene la facultad de decidir sobre sí mismo, sobre su actuación jurídica. Y en el caso de México, yo considero que México, porque tenemos que hablarlo de esa manera, porque se trata del Estado de México que protesta y reclama contra el Estado de Ecuador por la incursión de la policía ecuatoriana en el local de la Embajada de México en Ecuador. En el caso de México hay un claro abuso del derecho y hay un claro abuso del derecho porque el derecho de asilo, que es una institución netamente americana, que está regida por las instrumentos internacionales de Caracas y de Uruguay, señalan claramente que el asilo no puede ser concedido para quienes están condenados, que son prácticamente ya delincuentes, porque han sido condenados después de un proceso judicial, para quienes están procesados jurídicamente por delitos y no precisamente a quienes se les debe conceder ese asilo que es en vista de la persecución política. México se ha distinguido hasta hace algunos años por conceder el asilo a quienes han sido perseguidos políticamente. Luego, yo diría, en esa etapa tan tenebrosa de la Guerra Civil Española, después de la Segunda Guerra Mundial y en general después de muchos hechos que se han producido y ha concedido el asilo porque aquellos que lo pidieron fueron efectivamente perseguidos políticos. Pero en este caso, y en caso anterior, recordemos, por ejemplo, el caso Verduga, cuando César Verduga fue acusado legalmente y fue procesado y condenado por los gastos reservados cuando él era ministro de gobierno. Y ahora, últimamente, pero no es últimamente en estos días, sino por lo menos hace unos 4 o 5 años, cuando un grupo de ecuatorianos, donde estaba la señora Gabriela Rivadeneira, el señor Viteri, el abogado Viteri, la abogada Bonilla, el señor Galo Mora, el señor Patiño, que además el señor Patiño ya en ese momento estaba con orden de detención por el delito de instigación, como lo conocemos públicamente en el Ecuador. Allí ya no se debía haber concedido el asilo para Patiño, ni tampoco para el exministro Solís, que también estaba ya con sentencias. Sin embargo, la actuación de México a través de
su presidente de la República, el señor Manuel López Obrador, hizo que efectivamente en forma abusiva e ilegal les concedieran el asilo diplomático. Cuando se da lo de Glass, que no nos olvidemos, tiene 2 sentencias condenatorias y tenía que cumplir, porque en el un caso se le había concedido la prelibertad, que ahora ya conocemos, que fue pagada por otro delincuente, que es el señor Norero, a través de que de un juez que está enjuiciado penalmente y que está preso, que es el abogado Curipayo, a quien el señor Wilman Terán, de conformidad con la declaración que rindiera recientemente el director jurídico del Consejo de la Judicatura y hombre que estuvo vinculado estrechamente con Wilman Terán, le entrega un pendrive en Santo Domingo de los Colorados, Redactado. la sentencia para Curipayo. Entonces, todo eso está demostrado y más que nada lo señalo porque ya estaba el señor Glass con un cumplimiento jurídico que tenía que hacerlo obligatoriamente, que era presentarse semanalmente ante las autoridades correspondientes por la orden de libertad provisional que había conseguido dolosamente. Sin embargo, cuando entra a la embajada, ya deja de cumplir y eso significa legalmente dentro de nuestro proceso que ha incumplido esa normativa jurídica y que tiene que ser detenido inmediatamente en cualquier lugar que se encuentre. En segundo lugar, cuando se da lo de la incursión de la policía en la embajada mexicana, ya tenía otra orden de detención por el caso de los dineros que se robaron en la reconstrucción de Manabí. Entonces, no puede considerarse la detención como lo señalaron los jueces de la Corte Nacional que conocieron el habeas corpus. No puede señalarse que esa detención fue ilegal como lo señalan en la sentencia. Y con esto favorecen naturalmente a la tesis del gobierno mexicano que dice que no hubo solamente la arbitrariedad y la ilegalidad de entrar a la embajada, a las instalaciones de la embajada, sino que la orden de detención era una orden ilegal. Además de que en ningún momento se había mostrado una orden de allanamiento. No se puede mostrar orden de allanamiento a una embajada que está protegida precisamente por lo que ellos protestan, por la Convención de Viena y por los otros instrumentos internacionales. Pero aquí viene una situación que a mí me parece relevante. El Ecuador diplomáticamente no ha perdido esta batalla. No es cierto lo que se señala, porque en la resolución de la OEA hay 2 o 3 puntos importantísimos. El primero, que se recuerda a los estados que tienen la obligación de cumplir estrictamente con la norma del asilo, es decir, que tiene que ser otorgado a quien no esté procesado legalmente, no tenga condenas, etcétera, lo cual fue violatorio por el gobierno y por el Estado mexicano. En segundo lugar, sí, se recuerda efectivamente que los países tienen que actuar de conformidad con las normas legales aplicando correctamente el derecho de asilo. Es decir, no puede ser utilizado el derecho de asilo para concederle refugio a delincuentes que ya están conocidos como delincuentes. Tercero, que ese conocimiento lo tuvo la embajada desde el mes de diciembre, cuando la ministra de Gobierno entrega toda la documentación con las condenas, las sentencias condenatorias ejecutoriadas del señor Glass y luego con la orden de detención para el caso de que no se presentara ante las autoridades por esa decisión, esa decisión oprobiosa del juez Curipayo, en donde ya vemos todo el tinglado armado para que se dé la libertad provisional. Y en cuarto lugar, se recuerda a los estados
que los estados tienen como estados que actuar de conformidad con las normas del derecho internacional que precisamente establecen que nadie pueda hacer abuso del Claro. derecho para tomar tal o cual resolución. Doctor Zavala, bueno, lamentable lo que ha sucedido, lamentable el tema de la Embajada de México en Ecuador, lamentable que se violen los acuerdos, los convenios, los tratados internacionales, los pactos, pero ojalá que este sea un precedente para que en el futuro las embajadas no se conviertan en hoteles y en refugios de delincuentes procesados y condenados. Usted lo ha señalado muy bien, licenciado Cedillo. Las embajadas no pueden convertirse ni en hoteles con la calidad de huésped, como le dieron al señor Glass, calidad de huésped que no hay en ninguna normativa del derecho internacional ni en ninguna de estas convenciones que se señalan que han sido violentadas, ni tampoco en refugio de delincuentes, porque esto realmente es un antecedente negativo, porque el caso del señor López Obrador y del Estado de México en este aspecto no es el primero. México ha tenido problemas con el gobierno peruano, ha tenido problemas con el gobierno argentino, en donde en una forma abusiva el señor presidente de México ha actuado. Y yo creo que el otro punto fundamental de esta resolución de la OEA, de alguna manera a nosotros nos legitima, aunque no nos reconoce jurídicamente esa intromisión, por la que yo también estoy en desacuerdo. Se pueden violar las normas de estos instrumentos internacionales, pero no se trata ya de un principio de legalidad, sino de un principio de legitimidad, porque a veces lo legal no es legítimo. Y en este caso, la OEA reconoce al Estado ecuatoriano en su actuación de legitimidad cuando dice claramente que llama al Estado mexicano y al Estado ecuatoriano al diálogo para resolver estas desavenencias dentro de la normatividad del derecho internacional y del acuerdo entre países que debe haber para prácticamente hacer las paces. Bueno, y la última perla del presidente mexicano, doctor Zavala, se refiere al tema de que no brindará la seguridad a los votantes ecuatorianos que viven en México el próximo día domingo, día de la consulta. Mire, ya esa es una actitud de revanchismo, de enemistad, de provocación, cuando se dice claramente, mire, no les vamos a dar la protección, Allá, que que en se los labios defiendan. es casi como decirles, aténganse a las consecuencias y a lo que va a pasar con los ecuatorianos que tienen que ir a depositar su voto. Eso, por supuesto, también es una prueba para Ecuador frente a esa demanda internacional que presenta México ante la Corte Internacional de Justicia, que por supuesto desde mi punto de vista legal tendrá que ser desechada con una simple resolución diciéndole, mire, para pedir la expulsión de un Estado tiene que haber la resolución de los 160 y pico de estados que conforman el instrumento de la Corte Internacional de la Haya y de las Naciones Unidas. De tal manera que pedir la expulsión del Ecuador realmente es casi hasta risible. Pero en todo caso, cada cual tiene la libertad para poder poner lo que le dé la gana. Pero esto que usted acaba de señalar y que yo lo recuerdo y lo ratifico, es una clara provocación, es una clara demostración de inamistad con el gobierno y con el Estado ecuatoriano. Bueno, pero debería también haber sanciones drásticas. Si vamos a sanciones, doctor Zavala, deberían haber sanciones drásticas también para los gobiernos que convierten a las embajadas en refugio de delincuentes, pues.
Yo violando los entiendo, pactos, los convenios. yo entiendo que con la celeridad del caso, el gobierno ecuatoriano debería pedir inmediatamente otra reunión a la OEA para señalar este acto de enemistad que hace el presidente del Estado mexicano y para que la OEA vea con pruebas al canto esta actitud totalmente negativa de cumplir la decisión de la OEA en el sentido de que los dos países amigablemente a través del diálogo hagan las paces y renueven su amistad. Ah, Porque además hay que recordarlo, con esto concluyo la idea. Mire, no es un problema entre el pueblo mexicano ni el pueblo ecuatoriano. El pueblo mexicano y el pueblo ecuatoriano han tenido y tienen lazos estrechos a través fundamentalmente de las actividades culturales. Nuestro Benjamín Carrión, que fue embajador de México, inició esa gran fraternidad entre los creadores, los escritores ecuatorianos, hasta estos dos últimos escritores, Bolívar Echeverría y Agustín Cueva, que fueron reconocidos por México, por la academia, por la intelectualidad mexicana. No nos olvidemos que Benjamín Carrión recibió el premio Benito Juárez por el Estado mexicano, que nosotros hemos reconocido a grandes escritores como Juan Rulfo, por ejemplo, hasta Octavio Paz, y los estudiamos inclusive en la literatura ecuatoriana, de tal manera que las relaciones entre los pueblos de Ecuador y de México no se han roto ni se romperán nunca, porque mm. hay estos lazos fuertes de fraternidad intelectual. Bueno, ha habido congresistas mexicanos, gente del pueblo mexicano que ha tomado la palabra y ha pedido disculpas públicas al gobierno ecuatoriano, al pueblo ecuatoriano. Así es, y han condenado enérgicamente la actitud del gobierno mexicano a hacer este escándalo internacional con el objetivo de echar una cortina de humo, porque también hay una situación, pues, como tenemos la consulta a pocos días en el Ecuador, como hay elecciones presidenciales en México. Sin embargo, yo creo que esto más bien va a ser un golpe para la candidatura que auspicia el señor López Obrador en México y que las distancias seguramente se acordarán si a lo mejor no favorece exclusivamente a la candidatura contraria a la candidatura que el señor López Obrador auspicia. Sin embargo, el plano internacional, yo creo que, y ratifico sus palabras, licenciado Cedillo, este es un antecedente que se deja sentado en América Latina para que esas embajadas de estos gobiernos no se conviertan en esas guaridas de delincuentes. Ahí tenemos el caso de Nicaragua. ¿Cómo puede ser posible que el gobierno mexicano, el Estado mexicano, que está gobernado por quienes sabemos, no condene a esa dictadura desgraciada que existe en Venezuela o en Nicaragua, donde inclusive los elementos importantísimos de la iglesia han sido apresados, torturados, etcétera? Ahí sí hay silencio. En cambio, por una situación de esta naturaleza, condenable, por cierto, porque no se puede violar el territorio en donde se encuentran las instalaciones diplomáticas de un país, pero que legítimamente sientan un precedente para que esto no se vuelva a dar por lo menos en América Latina. No se vuelva a dar nunca más, nunca más. Dicen también, no sé cuál es su comentario, sobre el tema de la diplomacia ecuatoriana, que estuvo floja, que tenía que haber sido más contundente frente a las explicaciones que dio en el seno de la OEA. No, yo creo que la actuación de los diplomáticos ecuatorianos estuvo muy bien planteada, porque tampoco se podría ir a esa reunión en una actitud agresiva.
la estrategia jurídica que han utilizado, porque los diplomáticos que fueron diplomáticos de carrera, con larga experiencia en el campo internacional, fue la de hacer conocer los acontecimientos, señalar claramente que se le entregó a la embajada mexicana toda la documentación, que se dieron todas estas situaciones de ilegalidad frente a alguien que ellos estaban protegiendo, que le dieron una calidad de huésped que no existe dentro del derecho internacional y que ha sido más bien una actitud de provocación, abusar del derecho para concederle asilo al delincuente Glass, que además, entre otras cosas, permítame, señor licenciado Cedillo, decir, mira, hasta este momento no se ha iniciado la investigación por los 5.000 a 7.000 millones de dólares que habían en el Fondo de Solidaridad, del cual fue presidente el señor Glass, apenas el señor Correa fue designado presidente de la República. Desaparecieron porque en la Constitución del 2008 hay una disposición transitoria que señala que inmediatamente de aprobada la Constitución, el Fondo de Solidaridad tiene que liquidarse y los recursos económicos que van, como digo, entre 5.000, no tengo la cifra precisa en este momento, pero entre 5.000 y 7.000 millones de dólares tenían que ir al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y aquí hay un hecho, el ministerio se llamaba de Obras Públicas y Transporte, pero le cambiaron el nombre de Ministerio de Obras Públicas y Transporte a Ministerio de Transporte y Obras Públicas para marearnos a los ecuatorianos con esa zapada criolla que utilizan todos estos gangsterillos de barrios y delincuentes por naturaleza. Entonces, de acuerdo a esa norma constitucional, tenían que pasar al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a las empresas públicas designadas por el gobierno, que eran las 3 empresas del ejército ecuatoriano, a las cuales las liquidaron inmediatamente. Entonces, ¿dónde está esa cantidad de dinero? Y eso tiene que investigarse y la Fiscalía debe intervenir jurídicamente para iniciar la acción legal correspondiente. Bien, amasaron fortunas, doctor Zavala, amasaron fortunas con manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes. Con manos llenas. Bien, gracias al doctor Simón Zavala Guzmán, constitucionalista y analista político. Doctor, volveremos pronto. Muchas gracias, licenciado Cedillo. Hasta luego. Que tenga un buen día. Gracias, de igual manera.